Cuando se habla de algunas enfermedades como el cáncer, el mayor miedo es, los oncólogos nos dicen de que, los especialistas, que se puede cronificar, es decir, usted tiene su cáncer y no morirse de eso. Pero el miedo, cuando hablamos del cáncer, es las metástasis. Cuando se dan enfermedades en otras partes del cuerpo, uno tiene miedo a las complicaciones. ¿Ya el riñón por sí complica a otras partes de nuestro cuerpo, Marcela? Sí, principalmente debemos tener en cuenta si el problema renal es algo agudo o el problema renal es algo crónico. Si el problema renal ya nos habla de que es consecuencia de una enfermedad crónica, como por ejemplo la hipertensión y la diabetes, que son las dos principales causas que nos llevan a una pérdida crónica y a veces hasta irreversible de la función renal, tenemos que tener en cuenta que el riñón es uno de los órganos comprometidos de una cuestión vascular. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que principalmente las complicaciones de los pacientes que se encuentran en tratamiento dialítico o en estadios avanzados de compromiso de la función renal son las complicaciones cardiovasculares. Pero debemos entender que por qué el riñón es uno de los órganos comprendidos de estas patologías que tienen una afectación vascular importante, en donde van a tener complicaciones, de hecho, principalmente cardiovascular, pero el riñón, digamos, es uno de los afectos. Muchas personas tienen un solo riñón, no lo saben, otros lo saben, algunos lo cuidan y otros no lo cuidan. Y se puede vivir perfectamente con un solo riñón. Se puede vivir perfectamente con un solo riñón, cumple absolutamente todas las funciones. Sí, sabemos que estos pacientes deberían tener un control para evitar, digamos, el compromiso a largo plazo, principalmente en pacientes que ya son mayores de edad, pero se puede vivir perfectamente. ¿Por qué se reabsorbe esos riñones? Porque muchas veces, y más en personas jóvenes, los padres desesperados porque se le quedó un solo riñón y el otro se le fue achicando, se fue absorbiendo. ¿Por qué se da eso? Eso se llama un fenómeno de fibrosis. El tejido que deja de funcionar, por decir así, en algún punto va a ser reemplazado por un tejido que es un tejido fibroso, que eso lleva a la retracción y va perdiendo la función y es un tejido en realidad no funcionante. ¿Pero esto es una cuestión genética, que una persona nazca con los dos riñones y se le achique y se le pierda uno? Depende, hay distintas causas. Algunos son de origen genético, que es la hipoplasia congénita, por ejemplo, un riñón no funcionante ya de nacimiento, o en otros se da a consecuencia de diferentes patologías, infecciones urinarias a repetición, una obstrucción crónica, es decir, que puede ser adquirido también. Bien, ¿y la vida con control es normal? La vida con control es normal. Muy buen consejo. Hasta la próxima, Marcela. Muchas gracias.